No, sí, eran sí, las dos cosas. Primero era preguntarte si nos volvíamos a reconectar. Bien. Igual yo ya me tengo que ir porque tengo que trabajar, pero te quería consultar, sí, sobre eso que venías hablando, porque justo se me cortó internet cuando empezaste a mostrar el trabajo y no sé si Sí. es de este cuatrimestre, de un compañero. No, por preguntarte para el tema de la temporalización, que vi que eran 16 temas y en realidad eran Bien. 8. Sí, justito lo que les mencioné ahí antes, en el segundo previo a que se cortara, era precisamente esto, que teniendo en cuenta el periodo de tiempo para el cual está pensado este proyecto, que son 2 meses, si tomamos en cuenta el informe de evaluación, de evaluación diagnóstica en el cual habíamos revisado que era un encuentro semanal, son entonces 8 clases. En este caso, esta temporalización debería ser revisada, ¿sí? El proyecto que ustedes entregan es de 8 clases, está pensado para 8 clases, ¿sí? Y no es un detalle menor, ya que precisamente la cuestión del tiempo también organiza y ordena el proceso de enseñanza. Miren, si no, en este caso particular, que el tiempo estipulado de clase no nos ha alcanzado y cómo esto hace que tenga que revisar un montón de cuestiones en relación al tratamiento del tema. ¿Sí? Ustedes mismos, su propio proceso en relación a lo que estamos abordando, el uso del tiempo, va haciendo que vayan haciendo procesos distintos o que vayan teniendo que revisar otras cuestiones. ¿Sí? Entonces, no es menor este detalle, ya que las decisiones a tomar son otras en relación a si fuesen 8 clases o si fuesen 16. Así que sí, Facu, son 8 clases. Bien, habíamos quedado entonces en esta relación de este análisis de los temas, ¿sí? Vuelvo a compartir un último momentito este trabajo que estábamos analizando. Les proponía llevar la atención a los temas que estaban consignados en una doble relación, en función de poder ponerlos en relación con la intencionalidad y ver si estos temas que están mencionados acá, teniendo en cuenta que se había hablado de habilidades técnicas como el pase y la recepción, teniendo en cuenta que se habían mencionado cuestiones de estrategia y cuestiones tácticas y de estrategia, si estos temas que están acá nos permitirían, al menos en principio, pensar en un posible abordaje de la intencionalidad educativa bimestral. Digo, no aparecen cuestiones del vóley, por ejemplo, por poner un ejemplo muy, muy así como muy extremo. Con lo cual, podemos decir que los temas permitirían abordar el handball. Después podríamos hacer una lectura más específica de los temas específicos que se están mencionando al interior del handball. ¿Sí? Por ejemplo, se están mencionando cuestiones de desplazamiento, cuestiones de lanzamiento y demás que no fueron mencionadas en la intencionalidad bimestral. Entonces ahí podríamos darle espacio a la pregunta que hacía Facu, a poder incluir allí los posibles temas a ser enseñados. ¿Sí? También lo que podríamos analizar en relación a los temas y qué es esperable que puedan hacer en relación a los temas es poder poner hacer una relación con los contenidos que fueron consignados, ¿sí? Ver si de estos contenidos que se fueron consignando, hay temas que de ellos se desprenden, ¿sí? Y por eso estas preguntas que voy a proponerles ahí junto a las demás en el foro, que es si existe relación entre los temas que aquí se mencionan y la intencionalidad educativa bimestral, que es esto que hicimos previamente, ¿sí? ¿Se podrían concebir la posibilidad de abordar la intencionalidad educativa bimestral a través de los temas propuestos? Sí, y acá voy a sumar otra pregunta que tiene que ver con si se pueden poner en relación cada uno de estos temas con un contenido de los que acá están incluidos, ¿sí? Es repetitivo, profe, pero es un poco lo que veníamos hablando en las clases anteriores, que los contenidos no tenían relación con habilidades motrices ni básicas ni específicas, y por eso también en la dificultad que se me presentó a mí para hacerlo,
porque por ahí pensar otros temas alejados de lo que uno piensa, que es eso, pase y Sí, recepción, lanzamiento, piensa por ahí en eso, siempre tiene como ese esquema ya automatizado, pero también me costó, y bueno, en temas traté de poner otro tipo de cosas parecidas a lo que están en el contenido, principalmente el de la estructura de los juegos. Juegos con acuerdos de reglas simples, con diferenciación de roles, con desmarque, que era una de las dificultades que tenían los grupos. Creo que fue lo más complejo para mí pensar eso, por los contenidos, por la intencionalidad. bien, ahí lo que podemos analizar es revisar qué nos están proponiendo estos contenidos. Si bien no aparece especificado la palabra técnica o no aparece especificada la palabra habilidad técnica, yo la pregunta que les hago es, si se están proponiendo cuestiones que tienen que ver con roles y funciones en situaciones jugadas, ¿sí? Si se está proponiendo como posibles contenidos cuestiones que tienen que ver con la comunicación, habría que ver qué estamos concibiendo por comunicación, ¿no? Pero si hay cuestiones que tienen que ver con esto de poder jugar al handball, de establecer funciones, de establecer finalidades, de poder armar estrategias, de poder pensar cuestiones que tienen que ver con lo táctico. Y en el handball tiene protagonismo cuestiones de habilidades técnicas como el pase, como la recepción, como el lanzamiento. Quizás lo que deberíamos poder pensar no es en la técnica específica en sí, sino en el uso de esa técnica, para poder jugar, ¿sí? Y entonces ahí pueden llegar a encontrar una punta para poder pensar el pase y la recepción. ¿Para qué voy a enseñar el pase y la recepción en este caso en particular? Para poder jugar el handball. Porque si yo no logro pasar la pelota y no logro que mi intención de que la reciba aquel o aquella compañera se dé, difícilmente voy a poder jugar el handball, ¿sí? Por eso no aparecen cuestiones muy específicas de las técnicas, ¿sí? Sino que la técnica, en este caso la habilidad técnica, estaría inmersa en estos contenidos, porque posibilita jugar, ¿sí? Eso es una posible lectura que me parece que sería interesante que puedan hacer para poder analizar los contenidos y de ahí desprender temas. Digo, no estaría desacertado que aparezcan el pase y la recepción como temas a ser enseñados. Quizás lo que deberíamos poder pensar y analizar, y es esta la intención de este análisis del proyecto, lo que deberíamos poder pensar es para qué voy a proponer el tema pase y recepción. Porque me interesa que saquen la técnica específica del pase, o porque me interesa que aprendan a pasar y recibir para poder jugar al handball, con las características que el pase y la recepción del handball tienen, ¿no? Porque eso también es importante, digo, no estoy golpeando la pelota como un vóley, no estoy pasando la pelota en el marco del fútbol, que el pase es con el pie. Ni siquiera es lo mismo en el básquet, ¿sí? Donde las dimensiones de la cancha son distintas, donde el objetivo del lanzamiento es distinto, ¿sí? Donde tiene mucho protagonismo el dribbling, por ejemplo, en el básquet, cosa que en el handball está medio como, si se quiere, más de la mano de situaciones específicas en las que el pase y la recepción no resuelve algunas situaciones. Pero todos estos análisis del deporte específico, de este contenido específico, es lo que les puede dar puntas, creo yo, para poder pensar esto de la habilidad, esto de la técnica y para qué enseñar este tipo de temas, ¿sí? Por eso fíjense lo interesante de poder hacer este análisis también. El dominio de las habilidades motoras específicas, tales como el pase y recepción en situaciones de juego, con sentido táctico y estratégico, ¿sí? Dominar algunas cuestiones que hacen a la posibilidad de jugar con sentido táctico y estratégico, ¿sí? Es desde ahí desde donde les propongo que piensen el pase y la recepción, por ejemplo. No sé, Facu, si por ahí esto genera así como alguna posibilidad de despejar algunas dudas o aporta más dudas que las que ya hay.
¿sí? Eso se los dejo ahí como posibles puntos para analizar la propia temporalización, ¿sí? Y antes de cerrar, lo que les propongo también que revisen, que es algo que ha aparecido en la mayor parte de los proyectos, es en la última clase, que generalmente aparece evaluación como tema de clase. Y yo ahí lo que les pregunto es, teniendo en cuenta que justamente el tema es aquello que permite visualizar qué se enseñará y en dónde se enfocará la enseñanza, particularmente la intervención. Evaluación sería el tema o el carácter de la clase, la organización de la clase, el sentido de la clase. ¿Van a enseñar a los alumnos y a las alumnas a evaluar o refiere a lo que el profesor va a realizar a partir de lo que se proponga en la clase? ¿Sí? Si el tema es lo que se va a enseñar o donde se va a enfocar la enseñanza, insisto, ¿será evaluación el tema de la clase? ¿Van a enseñar a evaluar a los estudiantes y las estudiantes? ¿O será, por ejemplo, un partido de handball el tema? Ya que la situación de evaluación Profe, tiene que ver con eso. Sí. perdón. Si nosotros queremos utilizar de tema un partido de handball, ¿es indistinto poner juego de handball o partido de handball, o hay que ser específico y poner partido de handball? ¿Se entiende si le pongo juegos de handball? Sí, o podés poner también el tipo de juego que vas a hacer. Digo, si tu intención es hacer un partido, ¿por qué no ponerlo como tema? Digo, en ese sentido también, digo, Andrés, si a vos te resuelve poner en el tema partido de handball, porque eso a vos te da la pauta de, listo, yo en este tema, en esta clase quiero trabajar sobre este tema en particular. Bienvenido sea. ¿Sí? Eso que tiene que ver más con detalles de cómo consignar el tema, en eso yo los invito y las invito a que pongan aquello que realmente les oriente la mirada acerca de lo que van a enseñar. ¿Sí? Quizás acá donde nos encontramos con técnica y táctica podríamos ser más específicos, porque digo, de la técnica, de la táctica hay muchas cosas a enseñar, particularmente de esta temporalización. A mí lo que me interesaba compartirles como posibles puntos para analizar es en esta diferenciación, ¿sí? Si pudiéramos preguntarle a quien hizo este proyecto qué estaba pensando para poner técnica y táctica, y para poner, por ejemplo, por otra parte, pase y recepción, desplazamiento, que lo podríamos relacionar tranquilamente con técnica, pero quien diseñó este proyecto no lo hizo, o hizo esta diferenciación. Bueno, ¿por qué? ¿Qué podríamos estar analizando de esas diferenciaciones de temas? ¿Sí? ¿Qué estaríamos queriendo enseñar específicamente de la táctica? ¿Vamos a abordar la táctica en su totalidad o vamos a reparar sobre algún sistema de juego en particular? Sobre algunas cuestiones de los roles y las funciones, por ejemplo, a llevar a cabo en el handball, por tomar uno de los contenidos que se proponen. ¿Sí? Pero en ese sentido particular, André, consigná ahí lo que te resulte más apropiado y que a vos realmente te sirva para tener en claro justamente esto. ¿En qué vas a enfocar en qué enfocarías la enseñanza en esa clase en particular? Porque digo, si pensamos también en qué implica la evaluación, también es un momento donde se va a estar aprendiendo, donde se va a estar enseñando, más allá de que la mirada va a estar puesta en recuperar información, en observar para recuperar información del desempeño de los y las estudiantes. También van a ser situaciones que van a habilitar la posibilidad de enseñar el handball. Entonces, Para ti. Profe, quería aprovechar para preguntarte sí, Andrés. sobre el tema, sobre los temas, justamente, que es lo que más me cuesta a mí. Porque bueno, entiendo que no tiene mucha correlación con observaciones 1 porque son dos dinámicas distintas, pero en observaciones 1 justamente nos habían planteado que los temas tienen que ser concisos y que después uno reformula en el propósito. Si yo pongo táctica, tendría que poner en ese caso táctica de ataque, táctica defensiva, para ser realmente específica en el... O sea, no funcionaría poner solamente táctica en el tema.
Y ahí yo la pregunta que les hago a ustedes es si justamente les podría servir ay, se fue Facu, no llegué a leerlo. Si el tema les sirve precisamente justamente para esto, para enfocar, para tener una idea clara de qué están pretendiendo enseñar en esa clase. Táctica es un contenido, ¿sí? Es, si se quiere, hasta un tema muy amplio. Entonces, si vos tenés la claridad de que en esa clase en particular quisieras enfocarte en una táctica específica, en un aspecto específico de la táctica, bienvenido sea que lo pongas en el tema. Después, obviamente, en el propósito vas a poder desarrollar mucho más específicamente el tema, ¿sí? También puede suceder que al momento de armar el proyecto no se tenga muy en claro qué se va a trabajar específicamente de la táctica en ese momento, ¿sí? Que quede ahí una duda. Entonces, bueno, por eso voy a lo más amplio. Pero si el tema, digo, tiene relación con los contenidos, se desprenden del contenido, si el tema que está mencionado en este listado de temas y en la temporalización tiene una relación con la intencionalidad, teniendo en cuenta de ver si realmente permitiría abordarla, aportaría esa intencionalidad. Todo eso está, el tema va a estar perfecto, ¿sí? Después podemos entrar en el detalle de si ser más específicos o menos específicas. En ese sentido, yo lo que les propongo es que consignen el tema del modo que realmente a ustedes les sirva para poder orientar en qué enfocarían después la intervención en el momento de llevar a cabo la clase, ¿sí? Nos va a quedar pendiente evaluación. Yo lo que voy a hacer es sumar a todo este punteo de preguntas y de posibles puntos para revisar lo que han diseñado, sumo también lo de evaluación. Y obviamente en ese mismo tema del foro, la propuesta va a ser que ahí puedan volcar todas estas preguntas, todas estas inquietudes, las que estuvimos trabajando hoy, que pueden que no estén cerradas y sigan apareciendo dudas, o dudas nuevas que por ahí nos hayan quedado hoy, que no pudimos abordar o que aparezcan en este recorrido de poder revisar el proyecto, ¿sí? Y nos estaríamos encontrando ahí a través del foro para poder seguir intercambiando, ¿sí? Yo les agradezco estos minutitos que nos va a quedar también como recurso para los demás y las demás. Y bueno, y nos estaremos encontrando, nos estaremos viendo. Para las próximas clases trataré de comprimir ahí algunas cosas para poder abordarlo en los 3 encuentros, en los 3 Zoom anteriores, pero bueno, dada la necesidad de poder enfocar sobre algunas cosas que habían quedado ahí pendientes, es que hemos abierto este cuarto Zoom. Así que bueno, gracias por estar ahí del otro lado escuchando e intercambiando. Un lujazo la clase de hoy. Nos estamos viendo. Gracias, Chao, profe. hasta luego. Adiós. Buenas tardes. Chao, hermosa, nos vemos. Chao, profe. Nos vemos. Nos vemos.